Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo andan? Soy Kiki. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Hoy vamos a ver función cuadrática. La función cuadrática o ecuación cuadrática va a ser lo mismo que la función lineal o la ecuación lineal, solo que, como dice el nombre, cuadrática va a tener una de sus x elevada al cuadrado, es decir, elevada a la 2. Todas las funciones cuadráticas van a compartir la misma estructura, que es esta: a por x al cuadrado más b por x más c, donde las x son las variables, es decir, son los valores que no conocemos, y a, b y c son los coeficientes, es decir, son los números que van a estar multiplicando a las x. Cuando arrancamos a cursar y vemos que el siguiente tema que tenemos que dar es función cuadrática, nos solemos asustar mucho porque el nombre espanta, asusta, cuadrático. Pero la función cuadrática no es más que esto. Igual que la lineal, que era y igual a por x más b, acá tenemos que la función cuadrática es a por x al cuadrado más b por x más c. Esto es igual a y. Vamos a tener una diferencia fundamental cuando resolvamos función cuadrática, y es que no siempre vamos a poder despejar la x para poder calcularla. Si por ejemplo tenemos un ejercicio así, 4x al cuadrado más 6x más 5 igual a 3, vemos que es una ecuación cuadrática justamente porque tiene una x elevada al cuadrado. ¿Ven? De esta forma podemos identificar fácilmente que este 4 es a, este 6 es b, y acá hay un pequeño error que suele haber, y es pensar que este 5 es c. No, hay un pequeño error. La ecuación cuadrática, para poder resolverla, siempre tiene que estar igualada a 0. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que esto quede igualado a 0? Simple, pasamos este 3 para allá. Nos quedaría 4x cuadrado más 6x más 5, y como está sumando, pasa para el otro lado restando, igual a 0. Resolvemos esto: 4x cuadrado más 6x más 5 menos 3 es 2 igual a 0. Entonces, ahora sí podemos ver que c no es 5, c es 2. Una vez que tenemos identificado esto así, vamos a ver que por más que queramos despejar la x o no, supongamos que estamos en este caso, por más que queramos tirar este 5 para allá y resolver esta parte de acá, vamos a ver que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tenemos una x al cuadrado y una x elevada a la 1. Sabemos que cuando la x está al cuadrado únicamente se va a poder juntar con otras x al cuadrado. Es decir, únicamente vamos a poder sumar, restar, multiplicar, dividir y demás con otras x al cuadrado. Acá, como tenemos la x al cuadrado y esta x está a la 1, a la primera potencia, no las podemos juntar. Por lo tanto, no podemos despejar x. Ahora, ¿cómo carajo resolvemos esto? Simple. Primer paso, igualamos a 0. ¿Cómo igualamos a 0? Y agarramos todo lo que está de este lado al igual y lo pasamos para aquel lado. Como sacamos todo de este lado, nos queda nada. Y nada es 0. Entonces, primero igualamos a 0. Después, identificamos A, B y C. ¿Qué son A, B y C? Es justamente esto de acá. A, B y C. Vamos a anotarlo acá. A, B y C. ¿Cuál es A? Un error muy común que suele haber es pensar que A es 4x al cuadrado. No, recuerden que las letras A va a ser el número que vaya a estar multiplicando la x al cuadrado. Es decir, que A no es 4x al cuadrado, A es 4. ¿Por qué? Porque es el numerito que está multiplicando la x al cuadrado. ¿Cuál es B? B no es 6x, es 6, solo el 6, solo el número que multiplica la x. Y C es el numerito que queda solo. No es 5, no es 3, es 2. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que estar igualado a 0. Entonces C es 2. Puede llegar a pasar que esta ecuación nos quede escrita de otra forma, que nos quede, por ejemplo, bx más c más a por x al cuadrado igual a 0 o igual a un número. Puede pasar. Recuerden, A, B y C no va a estar ordenado de izquierda a derecha siempre. Para poder identificarlo, lo que tenemos que saber es que A
siempre va a estar multiplicando la x al cuadrado. B siempre está multiplicando a la x solita. Y C es el número que no está multiplicando nada. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, primer paso, igualamos a 0. Segundo paso, identificamos A, B y C. Tercer paso, usamos la conocida fórmula resolvente o fórmula de Bhaskar, como lo conozcan. Acá lo que hice fue borrar las ecuaciones intermedias, copié directamente la ecuación final y acá les dejé anotado la fórmula resolvente. La fórmula resolvente o fórmula de Bhaskar es esta. Dice que menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. De esta forma es como nosotros vamos a resolver cualquier ecuación cuadrática. Entonces, primer paso, igualamos a 0. Segundo paso, identificamos a, b y c. Tercer paso, nos copiamos la fórmula resolvente. Cuarto paso y fundamental, reemplazamos a, b y c en la fórmula resolvente. ¿Cómo lo reemplazamos? Fácil. Donde diga b, vamos a poner b. Donde diga a, vamos a poner a. Y donde diga c, vamos a poner c. Esto entonces nos quedaría menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Ven? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora simplemente nos queda resolver esto. El menos 6 queda igual, más menos raíz de 6 por 6, 36, menos 4 por 4, 16, por 2, 32, cerramos la raíz, sobre 2 por 4, 8. Seguimos. Menos 6 queda igual, más menos raíz de 36 menos 32 es 4, sobre 8. Esto nos queda menos 6 más menos raíz de 4 es 2 sobre 8. Bien, llegamos hasta acá. Menos 6 más menos 2 sobre 8. ¿Qué carajo significa este más menos? Significa que vamos a hacer el conocido doble camino. Vamos a sacar una rayita por donde vamos a ir con el camino del más y una rayita por donde vamos a ir con el camino del menos. Esto nos quedaría, si dijimos que vamos a ir por el más, nos queda menos 6 más 2 sobre 8. Y el camino del menos nos queda menos 6 menos 2 sobre 8. Menos 6 más 2 es menos 4. Menos 4 sobre 8 menos 1 medio. Es decir que x1 es 1 medio. Y menos 6 menos 2 menos 8 sobre menos 8 es menos 1. Entonces x2 es menos 1. Acá aplicamos la fórmula resolvente. Ya en este punto ya saben resolver cualquier cuadrática con la fórmula resolvente. Ahora, vamos a analizar qué significan estos resultados. ¿Por qué nos queda x1 menos 1 medio, x2 menos 1? Nosotros veníamos muy acostumbrados con la función lineal, sobre todo desde la escuela, desde la secundaria, que siempre la x tenía un valor. ¿Y ahora qué me estás diciendo? ¿x1 y x2? ¿Cómo es que tiene dos valores? Estos valores lo que nos está diciendo es que cuando x valga menos 1 medio, va a ser cierto que esta ecuación dé 0. Y nos está diciendo a su vez que cuando x valga menos 1, también va a ser que esta ecuación valga 0. ¿Cómo podemos hacer para verificarlo? Y simple, reemplacemos estas x acá y veamos lo que nos da. Voy a anotar estos dos valores acá arriba para poder usar este espacio. Bien, entonces tenemos acá los valores de x1 menos 1 medio y el valor de x2 menos 1. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos valores en esta ecuación de acá. Es decir que nos queda 4 por menos 1 medio al cuadrado más 6 por menos 1 medio más 2 igual 0. Lo puse entre paréntesis y en color para que vean que estoy reemplazando esto acá. Ahora lo único que nos queda por hacer es resolver esta función. Es una ecuación normal como cualquier otra. Entonces, vamos por partes. 4 por menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Recuerden que es positivo porque menos por menos, más. ¿Por qué menos por menos? Y menos 1 medio al cuadrado es lo mismo que hacer menos 1 medio por menos 1 medio. ¿Sí? Menos por menos, más. Más 6 por menos 1 medio, que es menos 6 sobre 2, más 2 igual 0.
4 por un cuarto es 4 sobre 4. Menos 6 medios más 2 igual 0. 4 sobre 4, si simplificamos, es 1. Menos 6 sobre 2, si simplificamos, es 3. Menos 3 más 2 igual 0. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Efectivamente vemos que cuando x vale menos 1 medio, es cierto que se hace 0. Vamos a verificar ahora qué pasa con x2, que es menos 1. Bien, entonces tenemos la misma ecuación, 4 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, más 2 igual 0. ¿Qué hacemos? Lo mismo que antes, lo resolvemos. 4 por menos 1 al cuadrado es 1, más 6 por menos 1 es menos 6, más 2 igual 0. 4 por 1 es 4, menos 6 más 2 igual 0. ¿Por qué voy tan despacito y no voy resolviendo paso por paso? Simple. Es gratis ir paso por paso. Entonces, es más sencillo de resolverlo de a poquito, pero estando seguro de que lo estamos haciendo bien. ¿Está mal si yo quiero hacer en un paso solo resolverlo todo? No, no está mal. Ahora, ¿es más probable que te equivoques? Y sí, la verdad, es más probable que te equivoques. Entonces, seguimos resolviendo. 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. ¿0 es igual a 0? ¿0 es igual a 0? Sí, siempre 0 va a ser igual a 0. Acá en China y en Júpiter va a ser lo mismo. Así que, ¿es cierto que cuando x vale menos 1, toda esta ecuación se hace 0? Sí. ¿Cómo encontramos los datos? Y usando la fórmula resolvente encontramos que cuando la x vale menos 1 medio y cuando la x vale menos 1, en ambos casos todo va a ser 0. Ahora, ¿de qué nos sirvió hacer todas estas cuentas? Es cierto que para poder resolverlo necesitamos la fórmula resolvente. Ahora, ¿por qué la necesitamos? Es muy común que sistemáticamente nos den una ecuación cuadrática y al toque querer hacer la resolvente para encontrar estos dos valores de x. Ahora, ¿qué importancia tienen estos valores de x? Estos valores de x que encontramos cuando la ecuación se hace 0 se llaman raíces. ¿Qué es una raíz? Una raíz no es nada más ni nada menos que un valor para la x que haga que toda la ecuación valga 0. ¿Qué importancia tiene esto? Primero, a nivel analítico, cuando queramos resolverlo, sabemos que en este caso, cuando x valga menos 1 medio o menos 1, todo esto se va a hacer 0. Es un buen dato cuando queramos calcularlo. A su vez, tiene un dato fundamental cuando grafiquemos esto. La ecuación cuadrática, cuando la grafiquemos, va a tener forma de parábola. ¿Qué es una parábola? Esto. Esto es una parábola. O, por ejemplo, esto. ¿Qué propiedad tiene la parábola? La parábola tiene la propiedad de que es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que desde el vértice, o sea, desde el punto más bajo o desde el punto más alto, todos los valores y todo el dibujo va a ser el mismo de un lado y del otro. Es como si agarráramos una hoja de papel, le pusiéramos pintura, como hacemos en el jardín, por ahí más de uno hicimos, le ponemos pintura, lo doblamos a la mitad, lo dejamos que se seque y cuando lo abrimos queda el mismo dibujo de un lado y del otro. Entonces, la parábola tiene la propiedad de que es simétrica. Desde el punto más bajo, desde el punto más alto, también llamado vértice, todos los valores que estén de un lado o todo el dibujo que esté de un lado va a ser exactamente el mismo al que esté del otro. También una cosa que podemos analizar viendo la ecuación es si este dato de acá, o sea, si A es positivo, la parábola nos va a quedar dibujada así, cuando A es positivo, ¿sí? Y por descarte, cuando A sea negativo, nos va a quedar dibujada así, para abajo. ¿Ven? Negativo para abajo, positivo para arriba. Recuerden que A era el número que estaba multiplicando la x al cuadrado, en este caso el 4. O sea que en este caso el 4 es positivo, A es positivo, por lo tanto si dibujamos esto nos va a quedar con esta forma. Ahora, estoy explicando todo esto, todo porque arranqué diciendo qué eran las raíces. Bueno, una raíz lo va a ser nada más ni nada menos que cuando dibujemos nuestra parábola, la raíz nos va a estar indicando este punto de acá y este de acá. Es decir, la raíz nos va a estar diciendo en qué valor del eje X la parábola lo va a estar tocando. Es decir, dijimos que eran los valores de X que hacían que la ecuación entera valga 0. Si decimos que la ecuación entera vale 0,
significa que va a estar pasando por acá y por acá. ¿Vieron que encontramos dos valores? Bueno, esto es porque va a atravesar el eje X dos veces. A su vez dijimos que como el 4 era positivo, va a tener esta forma, significa que la parábola de nuestra ecuación cuadrática va a tener aproximadamente esta forma. ¿Por qué lo dibujé de este lado? Y porque vemos que las dos X son negativas, por lo tanto este valor de acá va a ser menos 1/2 y ese valor de ahí va a ser menos 1. A su vez, como el 4 era positivo, iba a tener esta forma, así que aproximadamente el dibujo de nuestra ecuación cuadrática de esta función va a ser este. Entonces, la fórmula resolvente nos sirve para saber qué valores de x hacen que la ecuación entera valga 0. Es decir, la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskar nos sirve para encontrar las raíces, los momentos en donde la ecuación o el gráfico de la ecuación nuestra atraviesa el eje x. Esa es toda la teoría que necesitan para resolver cualquiera de los ejercicios que tenemos acá. Un dato importante que tenemos también es que dijimos que el valor más alto o más bajo de la parábola, el punto, se llama vértice. Este vértice va a estar compuesto por un valor de x, se le llama x del vértice, y un valor en y, llamado y del vértice. ¿Por qué está denominado con un valor en x y un valor en y? Y como siempre que tenemos un gráfico va a estar determinado por un valor en x, por ejemplo este punto va a tener este valor de x y este valor de y. Como siempre, solo que bueno, el vértice como es un punto muy importante de la parábola porque es el punto máximo o mínimo, se le llama x del vértice al componente del vértice en el eje x y se le llama y del vértice al componente del vértice que está en el eje y. Trabalengua. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Por último, en lo referido a teoría de ecuación cuadrática, vamos a ver las diferentes formas que tiene de expresarse la ecuación cuadrática. Les dije que esta era la forma que tenía de expresarse la ecuación cuadrática, y es cierto, pero no siempre va a estar escrita de esta forma. Esta forma en la que está escrito se le llama forma polinómica, en donde nos permite ver la A, la B y la C. A su vez podemos escribir esto mismo utilizando las raíces. Utilizando las raíces, que están acá, x1 y x2, se le llama forma factorizada, donde tenemos a la a, al coeficiente principal, el valor que multiplica la x al cuadrado, que es multiplicado por x menos x1, es decir, x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz. En el caso anterior, que teníamos 4x al cuadrado más 6x más 2 igual a 0, y que las raíces eran menos 1/2 y menos 1, la forma factorizada quedaría 4. ¿Por qué 4? Recuerden que acá había que poner a, que era a, el coeficiente principal, el número que multiplicaba la x al cuadrado. En el caso de recién era 4, así que acá va 4 por x menos, ¿cuánto vale x1? Vale menos 1/2. Menos 1/2 por x menos x2 vale menos 1. Menos 1 igual y. ¿Se puede escribir más corto esto? Y sí. Nos queda finalmente este menos con este menos, menos por menos es más, menos por menos es más. Por lo tanto nos queda 4 por x menos x1 menos 1/2, menos por menos más, x más 1/2 por x menos menos 1/2, o sea, menos por menos más. Nos quedaría la ecuación anterior escrita de la forma factorizada, nos quedaría 4 por x más 1/2 por x menos 1 igual a x. ¿Por qué es tan interesante esta forma factorizada y tan linda a la vista? Porque de un vistazo podemos saber las raíces, podemos saber los valores de x que hacen que la ecuación entera valga 0. ¿Cómo hacemos para ver esto? Y lo único que tenemos que ver es el número que está acá, el contrario va a hacer que todo valga 0. Acá tenemos más 1/2. El contrario, menos 1/2, es la primera raíz. Acá tenemos más 1, el contrario es menos 1, por lo tanto hace que todo se valga 0. Es decir, ¿cómo hacemos para saber cuáles son las raíces de esto? Y agarramos el contrario de lo que está dentro de los paréntesis. Menos 1/2, menos 1. Si tuviéramos este caso, 2 por x menos 3 por x más 8. ¿Cuáles son las raíces? Simple, el contrario de lo que está acá. Las raíces van a ser más 3 y menos 8.
O sea que viendo esto, no fue necesario tener que calcular toda la fórmula resolvente, identificar A, B y C y hacer toda esa manga de cuentas que en este caso no lo necesitamos, ya lo vemos acá, ya sabemos las raíces. Por último de todo tenemos la forma canónica de escribirlo, que ¿para qué nos sirve? Nos sirve para identificar fácilmente x del vértice e y del vértice. ¿Se acuerdan que el vértice era el valor máximo o mínimo que iba a tener la parábola? Con la forma canónica vamos a encontrar rápidamente x del vértice e y del vértice. Con la forma factorizada rápidamente encontramos las raíces. Y con la forma polinómica tenemos rápidamente los coeficientes a, b y c. Un dato de color muy importante y es que si hacemos la distributiva de la forma factorizada tenemos que llegar siempre a la forma polinómica. Este es un checkpoint, una verificación que uno puede ir haciendo para ver si lo hizo bien o mal. Vamos a ver el ejercicio anterior. Nosotros teníamos el ejercicio anterior, esta fórmula. Dijimos que esto era la forma polinómica. Ahora, ¿cuál era la forma factorizada? Dijimos que era a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Por qué? Si dije menos puse más y porque estos eran negativos. Entonces, menos por menos, más. Vamos a hacer la distributiva de este caso. Para hacer la distributiva acá tenemos dos caminos. Podemos hacer este por este y este por este. O hacemos este por este y este por este y este por este y este por este. Es decir, podemos hacer la distributiva de esto o podemos hacer la distributiva de esto. Yo voy a arrancar de izquierda a derecha porque pinto, pero cualquiera puede elegir el camino que se les haga más sencillo. Entonces vamos a hacer la distributiva acá. 4 por x, 4x. Más 4 por 1 medio, 4 medios. Esto es igual a 2. Por x más 1, esto de acá. Vamos a hacer la distributiva. ¿Cómo hacemos la distributiva? El primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Es decir, nos queda 4x por x, 4x cuadrado. Más 4x por 1, 4x. Más 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Si simplificamos esto, nos queda 4x cuadrado, 4x más 2x es 6x más 2. 4x cuadrado más 6x más 2. Nos queda lo mismo. Si acá hubiéramos hecho la distributiva y no nos hubiera quedado la forma polinómica de la ecuación, hubiéramos metido la pata. Un error muy frecuente es olvidarse de poner el valor de a, el coeficiente principal. Miren lo que hubiera pasado si nosotros acá no hubiéramos puesto el 4, el valor de a, el coeficiente principal. Cuando hacíamos la distributiva, x por x, x cuadrado, más x por 1, x, más 1 medio por x, 1 medio de x, más 1 medio por 1, 1 medio. Cuando juntamos esto, x más 1 medio de x es 3 medios de x más 1 medio. Ven que no hubiéramos llegado a la misma situación, nos hubiera quedado esto que no tiene nada que ver con esto de acá. ¿Por qué? Todo porque nos olvidamos en poner el valor de a, el coeficiente principal. Entonces esto está mal. Es muy importante poner acá el valor de a, ¿sí? Vamos a resolver ahora rapidito un ejercicio de la guía de matemática inicial actualmente, primer cuatrimestre 2019 de la universidad. Nos dice que en una reserva natural se colocaron cientos de insectos. ¿Qué insectos eran? ¿Cuántos eran? ¿Qué variedad de insectos hay? ¿Cuántos conocen? No nos importa, ¿sí? Acá en matemáticas nos van a decir muchas boludeces cuando nos den un ejercicio. No le den pelota, hagan el caso a la ecuación que nos den y a las preguntas que nos hagan. Entonces, en una reserva natural se colocaron cientos de insectos. La fórmula que describe la cantidad de insectos en función del tiempo es esto. Es decir, esta fórmula nos va a decir cuántos insectos hay, qué cantidad en función del tiempo. ¿Qué significa que sea en función del tiempo? Y nos va a decir cuando haya pasado en el tiempo 1 cuántos insectos hay, en el tiempo 10 cuántos insectos hay, no importa. El ejercicio nos aclara que con C se va a medir la cantidad de insectos que hay y que con T de tiempo se va a medir en días. Esto es un dato importante porque no hay que poner otra unidad que no sea días, no hay que poner ni mes, ni año, ni minutos, ni segundos, días. En el punto A nos pregunta la cantidad de insectos que había en la reserva natural.
en total. Es decir, nos está preguntando desde el principio cuántos insectos pusieron ahí. Es decir, nos está diciendo que en el tiempo cero, en el día cero, en el primer día que arrancaron, ¿cuántos insectos había? O sea, nos está preguntando cuántos insectos hay en el tiempo cero. ¿Qué hacemos? Reemplazamos t por 0. Nos quedaría menos 5 por 0 menos 50 por 0 más 15 igual c cuando t igual 0. Resolvemos estos. Menos 5 por menos 50 por 15 igual c en tiempo 0. Si hacemos la cuenta esta, nos queda 3750. Es decir que en un inicio, en el primer momento, había 3750 insectos. Perfecto. La siguiente pregunta nos dice, ¿hubo en algún otro momento del tiempo que también hubieran 3750 insectos? No tengo idea. ¿Cómo lo calculamos? Y esto se puede resolver muy simple. Si C nos dice la cantidad de insectos que hay en función del tiempo, nosotros sabemos cuánto es C, que es 3750, pero no sabemos cuánto es el tiempo, entonces reemplazamos acá 3750. Nos quedaría menos 5 por t menos 50 por t más 15 igual 3750. Vamos a ir resolviendo esto. Vamos a pasar este para el otro lado. O sea, nos quedaría t menos 50 por t más 15 igual 3750 dividido menos 5. ¿Por qué dividido? Porque acá está multiplicando. Vamos a hacer la distributiva. T por t, t al cuadrado. T por más 15 es más 15t. Menos 50 por t es menos 50t. Menos 50 por más 15 es menos 750. Y este es igual a 3750 dividido menos 5, menos 750. Bien, vamos a seguir resolviendo esto. T cuadrado queda igual. 15t menos 50t es menos 35t. Este lo pasamos para acá. Nos queda menos 750 más 750 igual 0. Si nos fijamos, tenemos menos 750 más 750. Esto lo podemos sacar. Nos quedaría t cuadrado menos 35t igual 0. ¿Cómo resolvemos esto? Acá vamos a hacer algo que se llama factor común. ¿Qué es factor común? Y vamos a agarrar algo que se esté repitiendo en los dos lados. Tenemos t al cuadrado menos 35 por t. ¿Hay algo que se repita acá y acá? Sí, la t. Entonces, sacamos la t, ponemos un paréntesis. Y hacemos t por cuánto da t cuadrado. T por t. T por t, t al cuadrado. Y ahora tenemos que encontrar, pongo menos porque acá hay un menos. Tengo que encontrar un valor que cuando yo lo multiplique por t me dé 35t. Es decir, 35. Si nos fijamos, esto es lo mismo que esto. T por t es t cuadrado y t por menos 35 es menos 35t. Esto es igual a 0. ¿Les suena esto? Esto se parece mucho a la forma factorizada, ¿no se dan cuenta? Tenemos t por t menos 35. ¿Cuál va a ser una raíz? Y una raíz va a ser 35. ¿Y la otra raíz? Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando t valga 0, como está multiplicando, va a hacer que todo valga 0. Y acá, si reemplazamos 35 por t, nos queda que este paréntesis vale 0, y cuando multipliquemos por todo el resto nos queda 0. Acá encontramos las dos raíces, pero el ejercicio nos preguntaba en qué otro momento iban a haber también 3750 insectos. La respuesta es que vemos que efectivamente cuando t vale 0 es una respuesta y la otra respuesta es cuando t vale 35. ¿Por qué? Esto no es necesario que lo saquen por deducción. Recuerden que acá nosotros estábamos despejando la x para encontrar el valor que tenía. Llegamos hasta acá. T por t menos 35 igual 0. Esto tiene dos soluciones. Cuando t vale 0, es decir, en qué momento, cuánto tiene que valer t para que todo esto valga 0. Y si esta t vale 0, todo esto vale 0. Entonces ya encontramos t1.
¿Y cuánto tiene que valer esta t para que todo esto de acá me dé 0? Y si t2 vale 35, todo esto se hace 0 y cuando multiplicamos por esto me queda 0 también. Por lo tanto encontramos t1 y t2. Encontramos las raíces. t1 en 0 era el primer valor que nos daba 3750. Y entonces t2, 35, es el otro valor que hace que nos dé 3750, que eran los insectos que nosotros queríamos calcular. El siguiente punto nos pregunta cuál va a ser la cantidad máxima de insectos que vamos a tener. Acá vamos a usar algo de lógica. Recuerden que dijimos que la ecuación cuadrática tenía forma de parábola. Dijimos que la parábola podía ir así o podía ir hacia abajo dependiendo cuánto valía A. En este caso A, que es menos 5, es negativo. Como es negativo, la parábola va a tener esta forma hacia abajo. Y encontramos que una raíz era en 0. Acá, o sea que ahí en 0 la parábola, que parábola fea, encontramos que una raíz iba a ser en 0 y la otra iba a sernos en 35, vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos una parábola con esta forma que pasa por acá y por acá, más o menos así, aproximadamente. Nosotros queremos encontrar el valor más alto de insectos. Si tenemos esta parábola, este eje va a estar midiendo el tiempo y este eje va a estar midiendo la cantidad de insectos. Por lo tanto, el valor más alto que va a tener la parábola va a ser acá, en el vértice. ¿Sí? El vértice dijimos que se componía por un x del vértice y un y del vértice. A su vez dijimos que la parábola era simétrica a la izquierda del vértice y a la derecha. Encontramos este valor y este valor. Sabemos que la parábola es simétrica, por lo tanto, para saber dónde está este x del vértice, lo único que tenemos que hacer es el promedio de estos dos valores. O sea, tenemos que encontrar un valor que esté exactamente a la mitad de estos dos. Dijimos que t1 valía 0 y t2 valía 35. Entonces, hacemos el promedio de estos dos. ¿Cómo hacemos el promedio? Hacemos t1 más t2 sobre 2. Es decir, 0 más 35 sobre 2. Es decir, 0 más 35, 35, 35 sobre 2 es 17,5. Entonces sabemos que este valor de acá es 17,5. ¿Cómo encontramos el valor de acá arriba? Sencillo, tenemos un valor de la t, vamos a reemplazarlo en la ecuación principal. Tenemos menos 5 por 17,5 menos 50 por 17,5 más 15 igual c. Acá pongo 17,15 porque es el valor que yo estoy reemplazando en t. Y ahora nos queda resolver esto. Menos 5 por 17,50 menos 50 es 32,5. ¿Sí? Por 17,5 más 15 es 32,5 igual c. Esto nos da 5281,25. Esto significa que el valor máximo de insectos va a ser a los 17,5 días y va a tener un valor de 5281,25. ¿Sí? Es raro pensar 0,25 cuando hablamos de insectos, por ejemplo, de algo vivo, pero acá estamos analizándolo matemáticamente. Así que el 0,25 está perfecto. El punto C nos pregunta cuándo se extinguen los insectos. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es ver cuándo la cantidad de insectos vale 0. Tenemos que ver cuándo todo esto vale 0. Pero ya lo hicimos. Vale 0 en cuando el tiempo es 0 y cuando el tiempo es 35. Hagan la cuenta ustedes, resuelvan esto y van a ver que les va a dar 35. ¿Sí? La ecuación cuadrática es muy sencilla de resolver. Lo importante es entender lo que estamos haciendo. Entonces, practiquen 2 o 3 de estos ejercicios y van a ver que les van a salir solos. Acá les dejo otro ejercicio para que practiquen. Dice, una canita voladora se lanzó como festejo de Navidad. Su altura se evidencia por la siguiente fórmula. 5 por t por 12 menos t es igual a h de t. h es altura. ¿Sí? En matemática y en física la altura se escribe como h. Escríbanlo como ustedes quieran. Importante, t se mide en segundos. Punto A.
¿qué altura había a los 3 segundos? Siguiente punto dice, ¿hubo algún otro momento en donde la altura era la misma? Después pregunta, ¿cuál es la altura máxima de la canita y cuántos segundos transcurrieron hasta esa altura? Después pregunta, ¿en qué momento la canita toca el piso? Y por último dice, graficarlo. Bueno gente, espero les haya servido. Como siempre, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Cualquier aliento que ustedes me dejen en las redes sociales o acá mismo en YouTube va a ser bien recibida. Soy Kiki, nos vemos. Bueno, hola de nuevo. Me olvidé de agregar una cosa que me acordé recién cuando estaba cursando y es un tip muy importante cuando estemos resolviendo la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskar. En un momento cuando la estemos resolviendo vamos a llegar a tener que resolver lo que está dentro de la raíz cuadrada. Acá tenemos tres diferentes opciones. Una opción es que lo que esté dentro de la raíz cuadrada nos quede un número positivo, independientemente de cuál sea. Si es positivo lo que nos queda dentro, vamos a tener como solución dos raíces. Es decir, vamos a tener dos resultados que hacen que la ecuación valga 0 y o vamos a tener dos veces que el gráfico de la parábola va a cruzar el eje X. Por otro lado, podemos llegar a tener que lo que está dentro de la raíz nos quede 0. En este caso vamos a tener lo que se llama una raíz doble. En palabras comunes y que entendamos todo, significa que vamos a tener un solo valor que haga que la ecuación toda valga 0. Es decir, vamos a tener una sola vez que el gráfico de la parábola cruza el eje X. Es decir, vamos a estar hablando justamente del vértice. Es decir, el punto más alto o más bajo de la parábola vamos a hablar de ese que está cruzando el eje X o que lo está tocando cuando acá adentro nos quede 0. También nos puede pasar que dentro de la raíz cuadrada nos quede un número negativo. En ese caso se dice que no tiene solución en los reales, en el conjunto de los reales. Recordemos que el conjunto de los números reales son todos los números que usamos habitualmente. Entonces, como es una raíz de un número cuadrado, no tiene solución. ¿Por qué? Porque por más que nosotros multipliquemos dos números cualquiera por sí mismo dos veces, no hay forma de llegar a un número negativo. Porque más por más es más y menos por menos es más también. Entonces no hay forma de llegar a una raíz cuadrada de un número negativo en el conjunto de los reales. Después por ahí más adelante van a ver los números complejos, que ahí sí se puede llegar, pero en esta instancia, si llegamos a una raíz cuadrada que nos queda negativa, tenemos dos opciones. O que metimos la pata con algo en el camino, o directamente ponemos la respuesta, no tiene solución en el conjunto de los reales. No se ve mucho para el reflejo, pero bueno, es porque es de noche y la intención está. Acá lo que puse, función cuadrática, la fórmula resolvente, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, tiene tres diferentes opciones. Uno, que la raíz sea positiva, va a tener dos raíces. Segunda opción, que la raíz sea de 0, por lo tanto va a tener una raíz doble. O tercera opción, que la raíz nos quede de un número negativo y entonces no va a tener solución en los reales. Bueno gente, soy Kiki, espero les sirva este tip, nos estamos viendo.